Comenzamos este tema número 12 hablando sobre Mesopotamia. Mesopotamia, vamos a hacer una introducción, estaba entre dos ríos. Si la civilización egipcia había sido consecuencia directa de la influencia decisiva del río Nilo, otra zona no demasiado alejada ni en el espacio ni en el tiempo va a contar con otra afortunada coincidencia fluvial: el discurrir de los ríos Tigris y Éufrates, cercanos entre sí, que igualmente va a producir la formación de una sociedad evolucionada y compleja, que genéricamente denominamos Mesopotamia, que en griego quiere decir precisamente entre ríos. Hablemos de ciudades e imperios. El desarrollo de la agricultura en estas tierras bajas y fértiles, bañadas además por las aguas de los ríos, pero también un creciente comercio entre zonas próximas del territorio, dará lugar a la formación de comunidades urbanas que darán la medida del progreso y los avances de la humanidad, ya desde el cuarto milenio antes de Cristo. Esta civilización de ciudades requeriría una estructura social y política variada, en la que la religión y el poder de los gobernantes, muchos de ellos sacerdotes, conseguirían aglutinar y dar cuerpo a esos grupos sociales. Históricamente, la formación de estos núcleos urbanos poderosos pronto ensanchará sus horizontes más allá de sus zonas de origen, constituyendo así los primeros imperios que irán colonizando consecutivamente toda la zona. Pero no siempre serán los mismos pueblos. Al poder inicial de los sumerios se sucederá el de los acadios, situados algo más al norte, y con posterioridad el de los asirios y babilonios, hasta colonizar territorios del Asia anterior, desde donde medos y aqueménides constituirían finalmente el imperio persa, el primero de los grandes imperios de la historia de la humanidad. Hablemos del valor de la expresión artística. Desde el punto de vista artístico, hay una nota común que relaciona todas estas civilizaciones diferentes y originarias de distintos territorios, y es la importancia que se le da a la expresión artística, precisamente como elemento de afirmación de ideas y formas de poder político y religioso. Considerando además que el desarrollo urbano también proporcionará los medios para desarrollar un arte diverso, rico y grandilocuente, no es de extrañar la enorme importancia que llega a alcanzar el arte que llamamos mesopotámico. Hablemos del concepto del arte mesopotámico. Aunque indudablemente tal variedad de civilizaciones y espacios lógicamente dará lugar a una cierta diversidad dentro de este movimiento artístico, tal que el término mesopotámico debe entenderse como un concepto genérico, porque no tiene otra referencia que la espacial, por el que queremos denominar al repertorio de obras artísticas que se suceden a lo largo de todo este espacio, durante las sucesivas civilizaciones que fueron dominando la zona, y cuyo desarrollo en el tiempo es igualmente amplio, porque comienza con las primeras muestras de arte sumerio en el cuarto milenio antes de Cristo y acaba con las últimas obras del arte persa alrededor del siglo V antes de Cristo. Vamos a hablar sobre la localización. Los sumerios. Ya se ha comentado que la cultura que llamamos mesopotámica se configura a partir de un conglomerado de etnias que en sucesivos momentos de la historia van dominando los distintos espacios que se extienden entre las cuencas del Tigris y el Éufrates. Los primeros que constituyen un entramado social complejo, de estructura urbana, con instituciones políticas y religiosas son el pueblo sumerio. Sus primeras manifestaciones culturales se podrían rastrear ya en el quinto milenio, si bien la cultura brillante de los sumerios, capaces ya de desarrollar una escritura que ha llegado hasta nosotros y de confeccionar un compendio de obras de arte de indudable calidad e importancia histórica, se desarrolla a partir del cuarto milenio, concretamente entre el 3700 y 2900 a.C., fechas en las que alcanza su periodo de plenitud el centro urbano de Uruk.
la actual Barca, en Irak, razón por la cual se conoce a este periodo precisamente como la cultura de Uruk. Más adelante, la civilización sumeria se extiende en los llanos de la desembocadura de los dos ríos, dando lugar a la formación de ciudades-estado, todas de un gran esplendor cultural e importancia política: Kish, Ur, Lagash y la misma Uruk, etc. Hablemos del imperio acadio y el periodo neosumerio. Este periodo se alarga aproximadamente hasta el 2300 a.C., momento en el que empieza a advertirse un cambio en el predominio de poder de los pueblos mesopotámicos. Progresivamente, la tradicional hegemonía de los sumerios se vio sustituida por la preponderancia de gentes semitas provenientes de regiones cercanas, hasta que finalmente la nueva etnia, personificada en la figura del rey Sargón, dio lugar a la formación de un imperio, con centro en la ciudad de Akkad, y que por ello conocemos como Imperio Acadio. Su extensión alcanza a territorios situados más al norte, si bien la preponderancia de ciudades como Ur, Lagash o Uruk no desaparece. Pero, a pesar de la importancia de algunos de los monarcas acadios más renombrados, como el propio Sargón o su nieto Naram-Sin, el imperio acadio desaparece como tal hacia el 2100 a.C., momento en el que de nuevo se impone su hegemonía las viejas ciudades mesopotámicas, dando lugar a la etapa conocida como periodo neosumerio. A continuación, hablemos del periodo babilónico. Tampoco iba a durar demasiado esta reinstauración del viejo orden. Son ahora las ciudades del oeste, en latitudes algo más al norte que las anteriores, las que van ahora a imponer progresivamente su dominio, hasta cohesionarse todo el territorio bajo el mando de estas ciudades, que empiezan ahora a alcanzar una importancia que la convertirá en un referente universal a lo largo de la historia. Babilonia, cuyos restos se encuentran actualmente a 60 kilómetros al sur de Bagdad. Este periodo, que tendrá su momento culminante en el reinado del famoso rey babilonio Hammurabi, lo conocemos como periodo babilónico y dura aproximadamente entre el 2000 y el 1600 a.C. A continuación vamos a hablar del imperio asirio. Pero mucho más al norte de la Alta Mesopotamia, a orillas del Tigris, se va afianzando social y económicamente un pueblo rudo de ganaderos y guerreros, la tierra de Asur. Su papel en el entorno político no pasó de ser secundario en tanto que estuvo dominado por el poder babilónico, pero estaba llamado a ser uno de los protagonistas de la historia mesopotámica. El imperio asirio comienza a imponerse al resto de territorios a mediados del siglo XIII a.C., si bien su momento de esplendor coincide con los reinados de monarcas de personalidad imborrable, como son Asurnassirpal II y Salmanasar III, que en el siglo IX a.C. extienden su poder desde el Próximo Oriente al Golfo Pérsico. Su férreo poder, basado en su potencia militar, durará aproximadamente hasta el siglo VIII a.C., hasta el siglo VII a.C., dando lugar a un arte peculiar en el que se refleja la idiosincrasia a veces truculenta de este pueblo, pero que dará lugar igualmente a obras deslumbrantes como buena parte de sus relieves, sus lamasus o toros alados, o las construcciones de sus palacios, como los de Jorsabad o Nínive. A continuación hablemos del periodo neobabilónico e imperio persa. Pero como todos los imperios, también este llegará a su fin, concretamente a finales del siglo VII a.C., cuya decadencia será aprovechada curiosamente por los caldeos de la ciudad de Babilonia, que de nuevo va a vivir un momento de esplendor. Será de la mano de su rey más conocido, Nabucodonosor II, con el que el imperio neobabilónico alcanza su hegemonía en la región
que se prolonga a lo largo de todo el siglo VI a.C., antes que definitivamente sucumba ante una nueva relación de fuerzas protagonizada ahora por gentes indoeuropeas, fundamentalmente medos y aqueménides, provenientes de las regiones más extremas del noroeste de la región, en los montes Zagros. Su fuerza se irá haciendo creciente en la zona hasta que Ciaxares destruyó definitivamente el poder de Babilonia, y algo más adelante Ciro II el Grande, que cohesionó y extendió definitivamente el imperio persa, sin duda el más grande y poderoso de cuantos habían dominado hasta entonces Mesopotamia. Y lo seguirá haciendo al menos hasta que surja mucho tiempo después, a finales del siglo IV a.C., la figura legendaria de Alejandro Magno, que acabará a su vez con aquel poderío indiscutible de los persas. Hablemos de la arquitectura y sus características generales. Templos y palacios van a ser las construcciones monumentales que caracterizan la arquitectura mesopotámica desde sus primeros tiempos, considerando la importancia que adquiere el elemento religioso como fundamento de la cohesión social de esta civilización y su implicación con el poder político. No es de extrañar que las primeras edificaciones monumentales se refieran a estos dos ámbitos. Como por otra parte, ya se ha comentado que la expresión artística tiene una clara intención propagandística. Es una consecuencia lógica que la arquitectura adquiera un carácter colosal y de apariencia grandiosa, con el que exteriorizar de cara al pueblo el poder atesorado por la clase dirigente y la importancia de la religión. Hablemos de los zigurats. Resultarían espectaculares en el entorno cultural del momento las construcciones palaciegas existentes desde los primeros tiempos, pero aún mucho más los templos sobre zigurats, auténticas montañas artificiales en medio del paisaje, capaces de sobrecoger el ánimo de cualquiera. En cuanto a la arquitectura funeraria, no adquiere la importancia que alcanza en otras civilizaciones, como en la egipcia, por ejemplo, aunque en época del Imperio Persa las tumbas de sus reyes también lograron un cierto protagonismo arquitectónico. Hablemos de los templos. Ya en época de los sumerios son denominados con el nombre de Eanna, que significa casa del cielo. Su importancia simbólica y constructiva es pareja a la relevancia social del poder religioso. Podemos distinguir dos tipos de templos. Aquellos que están trazados con una planta rectangular y rodeados de murallas con un sentido de ciudadela militar, en cuyo centro se edifica el templo propiamente dicho, y una segunda tipología característica conocida como templo torre, denominado zigurat, construcción compuesta por varias terrazas superpuestas en cuya cima se eleva un templo. En cuanto a los palacios, los primeros palacios se asocian a los templos. En ellos se advierte la generalización de una tipología constante desde entonces y que vemos en los ejemplos de Tell as-Mar, de época neosumeria, o en el de Mari, de la primera mitad del segundo milenio. Un amplio patio central que servía de antesala protocolaria y una sala rectangular transversal al patio utilizada como sala de recepción y cortesana. Alrededor, estancias de funciones diversas desde talleres hasta viviendas. Más adelante, la mayor impronta militar asumida por los pueblos mesopotámicos dará lugar a la construcción de ciudadelas y ciudades-palacio fuertemente amuralladas, con torreones y robustos contrafuertes, como es el caso de Josabat en el Imperio Asirio, levantada por Sargón II. Mucho más complejo y espectacular resultará con posterioridad el modelo palaciego aportado por el Imperio Persa, del que el de Persépolis resulta siempre su ejemplo más significativo. Hablemos de la escultura de bulto redondo. La escultura exenta, también llamada de bulto, queda reducida casi a la producción de imágenes del poder, bien reproducciones de los administradores sumerios,
de los patesi, príncipes sacerdotes de época neosumeria o retratos reales. Plásticamente las soluciones van variando con el tiempo, pero son constantes algunos tratamientos generales como la disposición frontal, la rigidez, la concepción de bloques de las figuras o la ausencia de movimiento. En cuanto a los materiales utilizados, son variados, pero dada la ausencia de piedra en el entorno, son extrañas las grandes obras monumentales. Se utilizan en cambio otros materiales duros como la diorita, el alabastro, el basalto, etc. Pero siempre en proporciones pequeñas, dándole a la figura cánones menores. Solo los lamasus, asirios y persas tienen un mayor canon monumental. Por todo lo dicho, se explica que fuera frecuente la utilización de metales fundidos como el bronce en la producción artística. Hablemos de la escultura en relieve, las soluciones formales. El relieve, mucho más utilizado como forma de expresión plástica en todos los periodos de la historia mesopotámica, desarrolla una mayor variedad de temas y de soluciones técnicas. La mayoría tienen un carácter narrativo, haciendo así relato de múltiples actividades, desde las más trascendentes, como la guerra o las hazañas de sus reyes, hasta las más cotidianas, como trabajos domésticos o labores de campaña militar. En todos se aprecia la utilización de numerosos convencionalismos, tanto para la solución plástica de su forma de expresión como para desarrollar su narrativa, y que son más numerosos entre los más antiguos. Cabría citar, entre otros, la perspectiva torcida, al modo egipcio, sobre todo en las figuras, representadas con la cabeza y piernas de perfil, y el cuerpo de frente, la utilización de registros para ordenar la sucesión narrativa o la ausencia de perspectiva.